El caso se abre para conocer qué hacer ante problemas legales o jurídicos. Caso abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones en el marco de la ley. Caso abierto. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, amigo? Como siempre, es un placer estar con todos ustedes. Les habla licenciado Juan Parodi Nativitas, su abogado desde esta bellísima ciudad de Teciutlán FM. Y bueno, pues como siempre, ya saben ustedes, esta es una emisión más de su programa Caso Abierto. Este es un programa, pues, en el que tanto la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda como su servidor, pues, abordamos diferentes temas de tipo legal. Y pues el día de hoy vamos a seguir platicando sobre lo que son los testamentos, bueno, todo lo referente a la cuestión de las herencias, las sucesiones. Vamos a estar platicando sobre los beneficios y bueno, y los no beneficios de hacer un testamento, qué es lo que va a pasar, etcétera, ¿no? Así que bueno, no se pueden perder este programa. Les recordamos que en caso de que usted vaya allá en el camión, en casita, en el transporte, y bueno, pues por sus diferentes ocupaciones no pudiera terminar de escuchar este programa, les recordamos que nosotros ya estamos en las redes sociales. Entran ustedes a YouTube, que son en relación a los videos, y escriben Juan Parodi Nativitas, Caso Abierto, y automáticamente les van a salir todos los programas que hemos estado grabando desde el año pasado con los diferentes temas que aquí hemos tratado. Así que bueno, si ustedes quieren ver qué se platica en relación a la herencia, a los testamentos y demás, por ejemplo, la semana pasada tuvimos invitados a un notario, al licenciado Ricardo Lucio Ibarra Cadena, que estuvo platicando precisamente del costo del testamento, de los requisitos. Entonces, bueno, si ustedes se perdieron ese programa la semana pasada, pueden ya entrar a la red social y escucharlo por ahí con toda calmita cuando tengamos un ratito para ello. Y como siempre, le doy la bienvenida a mi compañera y amiga, una gran abogada, la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda. Licenciada, bienvenida. Muy amable, abogado. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos en esta su estación Teciutlán FM 90.9. Pues como bien lo comenta el abogado, ya estamos aquí como cada viernes en su programa Caso Abierto en horario de 12 a 1 de la tarde. Le damos la pauta a nuestro programa anterior, que es con la locutora Gloria Mejía, en el programa Sin Barreras, y empezamos muy contenta de estar aquí en este espacio. Realmente hay mucha gente que nos escucha. Me estaban comentando que en el traslado de Teciutlán a Huaytamalco, a Tenampulco, la gente viene muy atenta escuchando. Y ya nos sintonizan un poquito más, les gusta el programa de lo que los temas que se tratan aquí. Entonces también les sugerimos que si tienen alguna duda o algún tema, pues nos lo hagan saber al 231-113-7790 a través de un mensajito, para que nosotros estemos enterados y pues sigamos con este programa. Sí, o bueno, desde ahorita les doy para cualquier asunto que quieran tratar igual con nosotros. Nosotros estamos adelantito del Hospital Guadalupano, aquí en la ciudad de Teciutlán, Puebla. Es en la avenida Juárez 207, a un costado de la iglesia de San Francisco, ¿verdad? Y nuestro teléfono es el 31-224-20. Pues, licenciada, vamos a seguir platicando sobre el tema. Recordemos la semana que les platicamos que en septiembre, por tratarse de que el gobierno federal y el gobierno estatal, y a través de sus diversos programas, pues han implementado el que haya una reflexión por parte de la sociedad en general en relación a no dejar problemas a nuestros hijos, a nuestros herederos, y que no se estén peleando, y bueno, pues incluir que se haga el testamento. Y bueno, ya en las semanas anteriores hemos estado platicando sobre ello. ¿Qué nos faltó, licenciada? Bueno, lo más importante, yo creo que la palabra que usted acaba de mencionar ahorita, la reflexión. Realmente nosotros en cada qué tiempo pensamos en hacer un testamento. O sea, yo creo que de 100, solamente una persona. Hay un libro que se llama Derecho de Sucesión y Familia. Entonces ahí pues sí sugiere que algunas veces, cuando ya las personas se encuentran en alguna fase terminal o se encuentran en una enfermedad grave, es cuando piensan hacer el testamento. Pero realmente nosotros, pues si estamos perfectamente bien de salud, pues no lo llegamos a tomar en cuenta. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué hacer o por qué sugerirnos hacer un testamento
porque estamos hablando de manera general de este tema. Y pues en primer lugar la voluntad, o sea, que nadie te obligue, que nadie te diga qué es lo que tienes que hacer con respecto a tus bienes. Las personas a las que tú les quieras heredar, y como bien comenta el abogado, no dejarles problemas posteriores, porque la familia siempre está integrada por hermanos y pues puede que no pase nada ni con los papás, pero muchas veces cuando ya intervienen los cuñados, los yernos, los sobrinos, si entre la familia no hay problemas, ya empieza a haber algunas asperezas, ahí ya empiezan a tener conflictos cuando no son dueñas las personas de la casa. Entonces es ahí cuando empieza uno con la disputa de quién realmente puede heredar o quién realmente no puede heredar. Sí, efectivamente, y además, pues quién se quiere morir, ¿no? Realmente sí es cierto, aunque la muerte es una parte de nuestra vida, así como nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, bueno, pues finalmente deben de terminar nuestros días, y nadie, por muy palanca que esté, pues se salva precisamente de la muerte. Pero bueno, creo que la verdad es que casi nadie está preparado para ello, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Pues, ¿quién quiere hacer testamento? Tal pareciera que testamento es sinónimo de que ya te vas a morir, o sea, te quieres morir, sí, ¿verdad? Entonces, oye, sí, y más, imagínense nosotros como hijos, si le decimos a nuestros papás, oye papá, oye mamá, ¿ya hiciste tu testamento? Nos vamos a sonar así como que ambiciosos, ¿no? Esa es la realidad. Sí. Yo no sé si alguno de mis hijos me diría, yo creo que sí lo tomaría mal, fíjate. Si alguno de mis hijos me dijera, oye papá, ¿ya hiciste tu testamento? Diría, bueno, pues ¿qué quiere? ¿Que me muera y que le deje yo? ¿O qué onda, no? La verdad es que es así. Pero la realidad es que, bueno, pues sí es importante hacerlo. Ahora, fíjense, queridos amigos, que mucha gente se pregunta, y nos ha preguntado incluso precisamente por mensajes o en la calle, y nosotros nos damos cuenta que la gente se confunde, y pensar que dejar hecho el testamento es dejar hecho las escrituras mediante las cuales pues prácticamente ya nosotros estamos disponiendo de nuestros bienes para dejárselo a nuestros herederos. No es así, queridos amigos, y precisamente hoy el programa lo vamos a dedicar precisamente a eso, a ver la diferencia entre dejar testamento y hacer una donación. Porque, vuelvo a insistir, muchas veces pensamos que ya hice mi testamento. Quiere decir que a mis herederos ya los dejé asegurados, y que prácticamente cuando yo me muera ellos van, recogen las escrituras y ya está todo arreglado. No es así, no es así. Fíjense, la única diferencia entre morir al no haber hecho testamento y morir no haciéndolo es que a mi muerte yo ya dispuse a favor de quién se van a quedar mis bienes, nada más. Pero en realidad los herederos tienen que hacer los trámites para que esos bienes pasen a nombre de ellos. Al regresado de corte vamos a platicarles precisamente en qué consisten esos trámites. Licenciada. Así es, pues nosotros estamos sumándonos a una campaña y le pedimos a todas las familias, estamos pidiendo por las familias afectadas por el huracán Odile. Nos dice, dona alimentos no perecederos o enlatados, frijol, aceite, arroz, lentejas, así como artículos de higiene personal, jabón, shampoo, pañales, toallas sanitarias, papel higiénico, cepillo de dientes y pasta, entre otros. Trata de hacer tu aportación a esas instalaciones de Teciutlán FM, ubicadas en la antigua estación del ferrocarril Colonia El Pinal, frente a la Plaza de Toros, o los centros de acopio en la ciudad de Puebla, ubicados en Casa Guayo número 14, Oriente número 1204, y en el sistema estatal DIF, que se ubica en calle 5 de Mayo 1606, en un horario de 9 a 18 horas. Por tu generosidad y la de todos, Baja California Sur saldrá adelante. Gobierno del Estado de Puebla, acciones que transforman. Vamos a un corte, queridos amigos, regresamos, no se vayan, estamos con ustedes. Estamos de vuelta, queridos amigos, con ustedes, y les recordamos la línea de celulares, el 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto, y estamos hablando sobre el testamento de manera general. Sí, fíjense ustedes que, bueno, hace un momento les comentaba yo que ¿cuál es la diferencia? Mucha gente piensa que dejar testamento implica ya se lo dejaste a tus hijos. No.
Dejar testamento, queridos amigos, implica simplemente que tú ya decidiste que a tu fallecimiento a quién le va a tocar los bienes que tú tuviste. Es decir, si una casa, o un coche, un ganado, un rancho, bueno, ¿a quién le va a tocar? Pero en realidad, cuando la persona fallece, tiene que hacer los trámites ante notario público para que esos bienes pasen a nombre tuyo. Por ejemplo, si a ti te tocó en el testamento, ahí ya aparece que tú te vas a quedar con el rancho. Bueno, tu trabajo es llevar copia copia certificada, o sea, el acta de defunción de tu papá o de tu mamá, dependiendo quién te lo está heredando, ¿sí? Para demostrarle al notario que la persona ya murió. 2, hay que llevar las escrituras del rancho, ¿sí? Todo pagado y demás. Y entonces el notario, ¿verdad? Hará los trámites internos para que él declare que, en atención a que la persona ya falleció, demuestras que efectivamente el rancho era de tu papá o de tu mamá, de la persona que dejó el testamento, y bueno, entonces él ya se encargue de hacer la escritura a tu nombre en cumplimiento a la voluntad del testador, ¿sí? Y bueno, se hagan las escrituras correspondientes. ¿Cuál es la diferencia entre ello y un intestado, queridos amigos? Pues prácticamente en que en el intestado la herencia se va a repartir a favor de las personas que determinan la ley, no de la persona que eligió el testador, ¿sí? Entonces, la ley dice, bueno, que al fallecimiento de la persona entran los hijos y el esposo o esposa que sobrevive, ya sea cónyuge, ya sea concubina, ¿sí? Cualquiera de esas dos personas, ¿sí? Entran a la herencia y automáticamente salen todos los demás. Ahora, ¿qué va a pasar si la persona hace su testamento? Vaya, a lo mejor deja la herencia a 2 de sus hijos y desgraciadamente estos hijos o uno de ellos muere antes de que precisamente quien le deja la herencia también muera, ¿no? Porque pues ya saben que en cuestiones de vida, la vida la tenemos en este momento y mañana quién sabe. Entonces, ¿qué va a pasar si la persona que dejó el testamento, pues ella sigue viviendo? Y uno de sus hijos desgraciadamente sufre de una enfermedad y muere antes de. Y la persona que dejó el testamento no cambia el testamento, pues así se sigue, y fallecen los dos finalmente. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues que los hijos de la persona beneficiaria con ese testamento son los que van a entrar, a llegar en lugar de el hijo que fue beneficiado con el testamento. Y para ello, bueno, en este caso, el papá que ya falleció y que no dejó testamento, ¿sí? A lo mejor murió el abuelo también, pero el papá también falleció y él sí no dejó testamento, dejó su papá, pero no él. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, pues va a ser los hijos los que declaren ahí ya la sucesión intestamentaria, no testamentaria, se adjudiquen todos los derechos que le pudieron haber tocado a su papá, dentro de esos el derecho del testamento, y se adjudique lo que su abuelo, digamos así, el abuelo le dejó al hijo, y automáticamente el hijo, ahora padre, le heredará a sus hijos. Y así sucesivamente. Hay gente que no lo entiende, queridos amigos. Hay gente, tenemos una sucesión que data de hace aproximadamente unos 18 o 20 años, imagínense ustedes, que creen que son solamente los hijos directos los que pueden heredar. Entonces, cuando uno de ellos ya murió, automáticamente, al fallecimiento de él, pues entran sus hijos. Y hay gente que no lo entiende, hay gente que dice, pero ¿por qué le va a tocar a él si su mamá ya murió? ¿Por qué van a venir los sobrinos? Entonces no lo entienden, pero así es, ¿sí? A la muerte de cualquiera entran los hijos.
pero eso es lo que va a suceder. Sí, estoy haciendo un análisis de lo que comenta y es verdad, en el despacho se lleva un asunto que se empezó en el año de 1986 y a la presente fecha no se ha podido culminar con este asunto precisamente porque a falta de los titulares pues se quedaron los hijos de los papás, bueno sí, en este caso son los sobrinos. Entonces, por ejemplo, si las personas interesadas en la sucesión ya se encuentran en otro estado, no pueden venir, pues sí se alarga un poquito más el asunto y las personas más interesadas, pues sí es una situación difícil porque si hablamos sobre una servidumbre de paso que te permite pasar a un mismo inmueble, pero tú ya tienes pleito con las demás personas, pues no te permiten ingresar al inmueble, puedes decirte de palabras, se pueden agredir, sufrir lesiones, o sea, cómo de una cuestión se derivan otras tantos hasta delitos, por ejemplo, pues que no te permitan el acceso ya al inmueble que tú tienes en posesión y que te lo dejaron, pero por no contar con una escritura o porque no se ha resuelto la sucesión intestamentaria, pues no se puede dar cumplimiento a esto. Entonces sí es bastante, a veces hasta peligroso, porque ya te salen ahí con el cuchillo, te tratan de amenazar para impedirte el paso. Entonces sí es una cuestión delicada. Sí, fíjense, entonces que quede claro, tanto al momento de la realización del intestado como aquella persona que fallece intestada, en ambos casos hay que hacer trámites para que esos bienes pasen a nombre de los herederos, ¿sí? En los dos casos. En uno, bueno, la diferencia es que la persona ya designó quién es el beneficiario. Y en el otro, pues definitivamente va a ser a través precisamente de la ley que se va a hacer. Ahora, en relación a los intestados, en cuestión de los hijos, otras cosas que se lleguen a presentar, por ejemplo, es que al fallecimiento de papá, pues quedan los hijos. Bueno, a veces de los 4 o 5 hijos, pues sí, denuncian la herencia del papá, pero, y ellos sí tienen interés en el asunto, y los declaran herederos ya. Pero, ¿qué pasa cuando uno de ellos ya murió? Como en el caso que tú estás comentando de la sucesión de 1986, que tiene muchísimos años, pues ya son personas grandes, o sea, ya son los hijos, a pesar de todo, pues ya tienen 60 o más años, tienen 70 años, de los cuales, de los 5, 3 ya fallecieron. Y es curioso, pero ellos, por ejemplo, durante muchos años pelearon que les tocara la parte de terreno porque además son terrenos céntricos de la ciudad, y entonces, bueno, pelean que se les toque, que terreno les va a tocar de eso, ¿me explico? Pero es curioso, fallece y los hijos ya no pelean. Entonces los hijos dicen, ay no, mi padre peleó tantos años esos terrenos, se enfermó, se desgastó, ay no, yo la verdad no quiero saber nada. Si ya falleció mi padre, que Dios lo tenga en su gloria, pero yo no voy a seguir peleando. Y entonces ahí se atora la herencia, porque para continuar con el trámite necesitamos forzosamente, si la persona ya fue declarado heredero, bueno, ahora, ¿quién va a seguir con los trámites de heredero de esa persona que ya murió? Tiene que denunciarse la sucesión intestamentaria o la testamentaria, dependiendo si haya testamento o no, pero por vía de mientras se atora. Y es por eso, queridos amigos, que al ir falleciendo los herederos y no dejar testamento, o que los nuevos herederos de ellos, ¿verdad?, pues simplemente digan, no, ay, no, yo no quiero nada, yo no quiero saber nada, mi padre peleó muchos años, mucho tiempo, ay, no, yo no me voy a desgastar, hay que le hagan como quiera. Y entonces pueden pasar mucho tiempo para que a esa herencia se le pueda dar continuidad. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar, ¿verdad?, que mis hermanos, pues simplemente los hijos de mi hermano, pues no quieran nada, y ahora, pues para darle continuidad, se necesita forzosamente que, pues alguien interesado en la herencia de mi hermano se presente a juicio para dar continuidad. Y si no, esperar el término que la ley marca, si no mal recuerdo, de 3 meses, depende del código de cada estado, para que se pueda hacer
la continuidad del trámite. Entonces imagínense si eso lo sumamos a las vacaciones de los juzgados, que son 2 veces al año, etcétera, etcétera, bueno, pues se alarga y se alarga y se alarga, el tiempo que tarda en acordar un juzgado, etcétera, pues se va muchos años. Así que lo mejor, lo más recomendable es precisamente que lleguen a un arreglo, ¿no? Licenciada. Así es, les recordamos la línea de celulares al 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto, que en un momentito más les vamos a dar lectura, y les recordamos que estamos solicitando la ayuda. Súmate y ayuda a las familias afectadas por el huracán Odil. Dona alimentos no perecederos o enlatados como frijol, aceite, arroz, lentejas, así como artículos de higiene personal, jabón, shampoo, pañales, toallas sanitarias, papel higiénico, cepillo de dientes y pasta, entre otros. Trae tu aportación a estas oficinas de Teciutlán FM, ubicadas en la antigua estación del ferrocarril Colonia El Pinal, frente a la Plaza de Toros, o en su caso, llévalos a los centros de acopio en la ciudad de Puebla. Uno de ellos es en Casa Aguayo, 14 Oriente, número 1204, y en el sistema DIF, en calle 5 de Mayo 1606, en un horario de 9 a 6 de la tarde. Con tu generosidad y la de todos, Baja California Sur saldrá adelante. Gobierno del Estado. Pues hay que ayudar a los que lo necesitan en este momento, ¿no? Los mexicanos siempre hemos sido muy solidarios. Vamos a un corte, queridos amigos, regresamos, no se vayan. Estamos con ustedes. El caso sigue abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Todo en el marco de la ley. Caso abierto continúa después del corte.